El patio de la vecindad olía a humedad y a sopa aguada que nunca llegaba. El Chavo del Ocho caminaba encorvado, con las manos apretadas contra el estómago que le ardía como si le hubieran metido brasas. Llevaba horas sin probar bocado. Don Ramón, sentado en el escalón roto de su departamento, intentaba coser un agujero en la única camisa limpia que le quedaba, mientras la Chilindrina tiraba de su brazo pidiendo algo, cualquier cosa, para calmar el vacío que les rugía a todos por dentro. «Papi, no hay ni un pedacito de pan», murmuró la Chilindrina con voz temblorosa, los ojos fijos en el suelo como si esperara que la tierra le regalara migajas. «Cállate, Chilindrina», gruñó don Ramón sin levantar la vista, pero su voz sonaba más cansada que enojada. «¿De dónde quieres que saque pan si ni para la renta tenemos? El señor Barriga ya viene con el ñoño y me va a sacar a patadas si no pago hoy». Desde la puerta de doña Florinda se oyó la risa aguda de Kiko. «Mi mamá dice que en esta vecindad todos son unos muertos de hambre», gritó el niño, asomándose con una bolsa de galletas que olía a vainilla fresca. Doña Florinda salió detrás, ajustándose el delantal como si fuera un traje de reina. «Kiko, no seas grosero, pero es la verdad. Profesor Girafales, ¿no ve usted cómo viven estos?», dijo mirando hacia el profesor, que acababa de llegar con un ramo de flores marchitas en la mano y una sonrisa que se le borraba al ver la escena. El profesor carraspeó, incómodo. «Doña Florinda, mi amor. Yo solo vine a visitarla, no a juzgar. Pero sí, la situación aquí es delicada». Doña Clotilde cruzó el patio con su escoba, murmurando entre dientes: «Brujita de pacotilla, si supieran lo que yo veo de noche. Pero nadie me cree». En ese momento apareció el señor Barriga, rojo de furia, con el ñoño a su lado masticando un chicle que hacía globos enormes. «La renta, don Ramón. Hoy mismo los echo a la calle con todo y Chilindrina», bramó Barriga, señalando con un dedo gordo. «Y tú, Chavo, deja de robar limosnas que no son para ti». El Chavo sintió que el estómago se le cerraba más. Miró a don Ramón, que había dejado caer la aguja y ahora apretaba los puños contra las rodillas. La Chilindrina se escondió detrás de su padre. El hambre ya no era solo un ruido. Era un peso que les doblaba la espalda a todos. «No tengo nada, señor Barriga», susurró don Ramón. «Pero mañana. Mañana seguro. Mañana es tarde», cortó Barriga. «Pague no se van». El Chavo no aguantó más. Se levantó de un salto y salió corriendo del patio sin decir adiós. Las calles afuera estaban llenas de gente que caminaba rápido, como si huyeran de algo. Él caminaba más lento, oliendo el aire en busca de cualquier olor a comida. Pasó frente a una panadería cerrada, frente a un puesto de tacos donde el dueño lo echó con la mirada. Entonces, al doblar la esquina de una calle oscura, vio el letrero rojo y blanco. «Carnicería El Buen Corte. Se busca ayudante. Buena paga y comida incluida. Preguntar dentro». El Chavo se quedó parado frente al vidrio empañado. Adentro, un hombre alto, con delantal blanco manchado de rojo oscuro, cortaba algo sobre una tabla con movimientos precisos, casi amorosos. El carnicero levantó la vista y sonrió. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Qué quieres, chamaco?», preguntó con voz grave, pero sin gritar. El Chavo tragó saliva. «Señor. Vi el letrero. Tengo mucha hambre. Y mi papá también. Necesita ayuda». El carnicero dejó el cuchillo clavado en la tabla y se limpió las manos en el delantal. Sus dedos dejaron huellas rojizas. «Necesito dos. Uno que corte bien y otro que reparta. Pago el doble de lo que gana cualquiera en esta ciudad. Y dan de comer carne fresca todos los días». «¿Tu papá corta carne?». El Chavo pensó en don Ramón, que apenas sabía clavar un clavo sin lastimarse. Él aprende rápido, señor.
y yo reparto lo que sea. El carnicero soltó una risa corta, seca. Bien. Tráelo. Si trabajan los dos, les doy un adelanto y un plato ahora mismo. Pero que vengan rápido. La carne no espera. El chavo corrió de vuelta a la vecindad como si le persiguieran. Entró al patio jadeando. Todos seguían allí. Don Ramón con la cabeza baja, la Chilindrina abrazada a él, Kiko comiendo galletas, doña Florinda y el profesor fingiendo no mirar, doña Clotilde barriendo el mismo rincón, Barriga y Ñoño esperando con los brazos cruzados. Don Ramón. Don Ramón. Gritó el chavo. Hay un trabajo. En una carnicería. Buscan 2. Pagan bien y dan carne todos los días. Podemos comer, y pagar la renta, y la Chilindrina también. Don Ramón levantó la cabeza despacio. Sus ojos estaban hundidos. ¿Estás seguro, chavo? No me hagas ilusiones. Sí, el señor dijo que si vamos los dos, nos da adelanto y comida ahorita. Venga, don Ramón. Por favor. La Chilindrina tiró de la manga de su padre. Papi. Tengo hambre. Don Ramón miró al señor Barriga, que ya sonreía con malicia. Está bien. Dijo al fin, con la voz rota. Vamos. Pero si es una mentira, chavo, te juro que... No es mentira, don Ramón. Es real. Salieron juntos. El señor Barriga gritó algo sobre mañana sin excusas, pero ellos ya no escuchaban. Caminaron en silencio hasta la carnicería. El carnicero los esperaba en la puerta, con el mismo delantal manchado. Así que este es el papá. Dijo mirando a don Ramón de arriba a abajo. Tienes cara de necesitar trabajo de verdad. Bien. Tú cortas. El chamaco reparte. Prueba de 1 mes. Pago semanal y 1 kilo de carne al día para cada uno. Aceptan. Don Ramón miró al suelo un segundo. Luego levantó la vista. Aceptamos. El carnicero sonrió otra vez. Esa sonrisa que parecía tallada con el mismo cuchillo que usaba. Perfecto. Pasen. Primero comen. Les puso 2 platos enormes sobre el mostrador. Carne roja, jugosa, todavía tibia. El olor era fuerte, casi dulce. El chavo y don Ramón se sentaron en 2 banquitos viejos y empezaron a comer como si el mundo fuera a acabarse. Nunca habían probado algo tan bueno. El carnicero los observaba desde la tabla de cortar, limpiando el cuchillo con un trapo blanco que se teñía de rojo. Buena carne, ¿verdad? Comentó sin dejar de sonreír. Fresca. De clientes que ya no necesitan nada. Come, chamaco. Come, señor. Mañana empiezan de verdad. El chavo sintió que el estómago se le llenaba por primera vez en semanas. Don Ramón comía en silencio, pero sus hombros ya no estaban tan hundidos. Afuera, la noche caía pesada sobre la ciudad. Adentro, el cuchillo del carnicero brillaba bajo la luz amarilla. Descansen un rato. Dijo el hombre. Mañana cortamos y repartimos. Y recuerden. Aquí nadie pasa hambre. Nunca. El chavo miró a don Ramón y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Don Ramón. Ya no vamos a tener hambre. Don Ramón asintió, pero algo en el aire, en el olor que quedaba pegado a las paredes, le hizo apretar el tenedor un poco más fuerte. No dijo nada. Solo siguió comiendo. El primer día amaneció gris, con un cielo que parecía aplastado contra los techos. El chavo y don Ramón llegaron a la carnicería antes de que el sol terminara de salir. El carnicero ya estaba ahí, abriendo la puerta metálica con un chirrido que sonaba a dientes rechinando. Llevaba el mismo delantal del día anterior, pero ahora las manchas parecían más frescas, más brillantes. Llegan temprano. Me gusta. Dijo sin mirarlos, mientras colgaba un gancho grande en el riel del techo. Tú, viejo, a la mesa del fondo. Ahí está la carne que hay que picar hoy. El chamaco, limpia los cuchillos y prepara las bolsas para los pedidos.
Después sales a repartir. Don Ramón se acercó a la mesa. Sobre ella había un montón de cortes envueltos en plástico negro. Pesados. Grandes. Algunos todavía tenían trozos de tela pegados en las grietas, como si alguien hubiera olvidado quitarles la ropa antes de... Don Ramón apartó la mirada y tomó el cuchillo que le ofrecía el carnicero. ¿Qué tipo de carne es esta?, preguntó con voz baja, casi sin querer saber. El carnicero soltó una risa corta. Carne buena. Carne que no se echa a perder fácil. Carne de gente que ya no la necesita. Córtala como te digo y no preguntes más. Preguntar cansa y el hambre no espera respuestas. El chavo, que estaba afilando un cuchillo pequeño, levantó la cabeza. Gente que no la necesita. Como los que se mueren de viejos. El carnicero lo miró fijo un segundo. Luego sonrió con esa boca que parecía demasiado grande para su cara. Algo así, chamaco. Algo así. Ahora trabaja. Don Ramón empezó a cortar. El cuchillo entraba con facilidad, como si la carne estuviera hecha para separarse. Cada corte producía un sonido húmedo, casi un suspiro. El chavo lo observaba desde el otro lado del mostrador, sintiendo que algo en su estómago se revolvía, pero no era hambre. Era otra cosa. Algo frío que subía por la espalda. A mediodía ya habían terminado el primer lote. El carnicero pesó los paquetes, los selló con cinta adhesiva y los puso en una caja de unicel. Chamaco, tú los llevas. Las direcciones están escritas. No abras nada. No mires dentro. Entrega, cobra y regresa. Si alguien pregunta algo raro, dices que es carne de res premium. Nada más. El chavo asintió. Tomó la caja, que pesaba más de lo que esperaba, y salió a la calle. El sol ya quemaba, pero él sentía frío. Las direcciones eran de barrios que no conocía. Colonias cerradas, edificios altos con porteros que lo miraban de arriba a abajo. En cada entrega, la gente pagaba sin regatear. Algunos hasta le daban propina extra, como si supieran algo que él no. Cuando regresó, el carnicero lo esperaba con otro plato listo. Come. Te lo ganaste. Era más carne. Jugosa. Roja. El chavo comió despacio esta vez. Cada bocado le sabía diferente. Más salado. Más personal. Don Ramón ya estaba comiendo el suyo en silencio, con la mirada fija en la pared. Esa tarde llegó el primer pedido grande. 10 kilos. Para una dirección que el carnicero escribió con letra apretada. Este es especial, dijo el hombre. Van a pagar el triple. Tú y el viejo van juntos a entregarlo. No quiero que el chamaco ande solo con tanta plata encima. Don Ramón y el chavo cargaron la caja entre los dos. Caminaron por calles cada vez más angostas, hasta llegar a un almacén abandonado en las afueras. La puerta estaba entreabierta. Adentro, 2 hombres esperaban. Uno fumaba. El otro tenía una pistola metida en la cintura. ¿Trajeron todo?, preguntó el que fumaba. Don Ramón asintió. Todo. 10 kilos, como pidió. El hombre abrió la caja. Sacó un paquete, lo abrió un poco y olió. Sonrió. Perfecto. El patrón va a estar contento. Diles al carnicero que mañana quiere el doble. Y que sean frescos. El otro hombre les dio un sobre gordo de billetes. Váyanse. Y no miren atrás. Salieron rápido. En el camino de regreso, don Ramón no dijo nada. El chavo tampoco. Solo caminaban, con el dinero quemándoles en el bolsillo y el peso de la caja ya vacío sintiéndose más pesado que cuando estaba llena. Esa noche, cuando regresaron a la vecindad, todos seguían ahí. La Chilindrina corrió hacia su padre y lo abrazó. Papi. Trajiste dinero. Y carne. Don Ramón sacó un paquete envuelto que el carnicero les había dado como parte del sueldo. Lo abrió.
Era un trozo grande, limpio, sin marcas. Lo puso en la mesa improvisada del patio. Doña Florinda salió con los brazos cruzados. ¿De dónde sacaron eso?, preguntó con desconfianza. De mi trabajo, respondió don Ramón. Nos pagan bien. Kiko se acercó curioso. Huele rico. Mamá, ¿puedo probar? Doña Florinda dudó, pero el olor era irresistible. Al final, todos se sentaron alrededor. Doña Clotilde murmuró algo sobre carne que no debería estar tan fresca, pero nadie le hizo caso. El profesor Girafales, que había vuelto a visitar, aceptó un pedacito por cortesía. El señor Barriga y el ñoño, que habían llegado a cobrar otra vez, terminaron comiendo también, porque si no pagan renta, al menos que compartan comida. Comieron en silencio al principio. Luego empezaron a hablar, a reír. Por primera vez en meses, el patio no olía a pobreza. Olía a carne asada, a grasa chisporroteando en una sartén improvisada. La Chilindrina se lamió los dedos. Kiko se manchó la cara. Hasta doña Florinda sonrió un poco. El chavo comía despacio, mirando a don Ramón. Este tenía los ojos vidriosos, pero no de tristeza. Era algo peor. Era resignación. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, el chavo se quedó despierto en su barril. Pensaba en el almacén, en los hombres con pistola, en la forma en que el carnicero limpiaba el cuchillo como si acariciara a un hijo. Pensaba en la carne que había comido. En cómo sabía. Don Ramón tampoco durmió. Se sentó en el escalón, mirando la oscuridad. La Chilindrina dormía abrazada a su pierna. Él le acarició el pelo, pero su mano temblaba. Al día siguiente volvieron a la carnicería. El carnicero los recibió con una sonrisa más ancha. Hoy hay mucho trabajo. Un pedido grande. Muy grande. Van a necesitar ayuda extra. Sacó un trapo y limpió la mesa. Debajo, en el suelo, había una mancha oscura que no se iba con nada. Don Ramón la vio y sintió que el estómago se le volvía del revés. ¿Qué vamos a cortar hoy?, preguntó con voz que apenas salía. El carnicero se acercó. Puso una mano pesada en el hombro de don Ramón. Carne fresca. Muy fresca. De un cliente que se atrasó con el pago. Pero no te preocupes. Ya no va a atrasarse nunca más. Abrió una puerta lateral que nunca habían visto. Adentro, colgando de ganchos, había dos cuerpos. Enteros. Sin cabeza. La sangre todavía goteaba despacio hacia un desagüe en el piso. El chavo soltó un gemido ahogado. Don Ramón se quedó paralizado. El carnicero cerró la puerta con calma. Trabajen. O váyanse sin nada. Sin dinero. Sin carne. Sin nada para la niña, para la renta, para el hambre que vuelve mañana igual. Don Ramón miró al chavo. El niño tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. Solo temblaba. Don Ramón. Susurró. Tengo miedo. Don Ramón tragó saliva. Yo también, chavo. Pero ¿qué hacemos? Volvemos con las manos vacías. Dejamos que la Chilindrina vuelva a pasar hambre. Silencio. El carnicero esperaba, con el cuchillo en la mano. Don Ramón tomó el delantal que le ofrecían. Está bien, dijo con voz muerta. Cortamos. El chavo se quedó mirando la puerta cerrada. El sonido del cuchillo empezando a trabajar llenó el aire. Primero lento. Luego más rápido. Más seguro. Esa tarde, cuando terminaron, el carnicero les dio otro sobre gordo y otro paquete grande. Para la vecindad. Dijo. Diles que es un regalo del patrón. Que coman bien. Que no pregunten de dónde viene. Salieron a la calle con las manos temblando. El sol se ponía rojo, como si la ciudad sangrara. Los días siguientes se volvieron una rutina que pesaba como plomo en los hombros.
Llegaban antes del amanecer, cortaban hasta que los brazos ardían, repartían paquetes que nadie cuestionaba y regresaban a la vecindad con dinero y carne que hacía callar cualquier duda. La Chilindrina dejó de pedir migajas. Ahora pedía segundos. Kiko ya no se burlaba tanto. Se sentaba cerca de la mesa improvisada esperando su turno. Doña Florinda cocinaba con una sonrisa tensa, como si supiera que algo no encajaba pero no quisiera nombrarlo. El profesor Girafales llegaba más seguido, trayendo flores que se marchitaban antes de que terminara la cena. Doña Clotilde murmuraba cada vez más alto sobre olores que no son de res y sombras que se mueven donde no deberían, pero todos la ignoraban. El señor Barriga cobraba la renta sin gritar. Hasta sonreía al ver el sobre que don Ramón le entregaba. Pero en la carnicería, el aire se volvía más espeso cada día. El carnicero ya no disimulaba tanto. Dejaba la puerta lateral entreabierta a propósito, como si quisiera que vieran. A veces, cuando cortaban, salía un hueso que no parecía de vaca. Más delgado, más curvo. Don Ramón lo apartaba rápido con la punta del cuchillo, sin mirar al chavo. El niño ya no preguntaba. Solo cortaba más rápido, como si la velocidad pudiera borrar lo que veía. Una tarde llegó un pedido urgente. El carnicero entró sudando, con los ojos brillantes. «Hoy es especial», dijo, limpiándose la frente con el dorso de la mano manchada. «Un cliente grande. Quiere 20 kilos para una fiesta. Y los quiere entéritos. Sin cortar. Tú y el viejo los llevan juntos. Yo me quedo aquí preparando más». Don Ramón sintió que el estómago se le subía a la garganta. «Entéritos. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a llevar eso?». El carnicero señaló una camioneta vieja estacionada atrás. «Con esa. La carga en la parte de atrás. Cubran con lonas. Nadie pregunta. Nadie mira. Pagan el triple de lo normal. Con eso pagan 2 meses de renta y les sobra para la niña». El chavo miró a don Ramón. Los ojos del niño estaban secos, pero rojos. «Don Ramón. No quiero ir». Don Ramón puso una mano en el hombro del niño. La mano temblaba. «Tenemos que ir, chavo. Si no, volvemos a lo de antes. Hambre. Barriga echándonos. La Chilindrina llorando de noche. ¿Quieres eso otra vez?». El chavo bajó la cabeza. «No». «Entonces vamos». Cargaron los cuerpos envueltos en plástico negro y lonas gruesas. Pesaban tanto que tuvieron que hacer 2 viajes a la camioneta. El olor era fuerte, metálico, mezclado con algo dulce que se pegaba en la garganta. Cuando terminaron, el carnicero les dio las llaves y una dirección escrita en un papel arrugado. «Entreguen. Cobren. Vuelvan. Y no hablen con nadie». Salieron. La camioneta olía a sangre vieja y gasolina. Don Ramón manejaba en silencio. El chavo iba sentado al lado, con las manos apretadas entre las rodillas. «¿Crees que la gente de la vecindad sabe?», preguntó el niño de pronto, con voz muy pequeña. Don Ramón tardó en contestar. «No sé, chavo. Tal vez no quieren saber. Tal vez prefieren comer y no preguntar». Llegaron al lugar. Una casa grande en una colonia privada, con rejas altas y cámaras en cada esquina. Un hombre de traje los esperaba en la puerta trasera. No dijo mucho. Solo abrió la cajuela, revisó los paquetes uno por uno, contó billetes y les dio un sobre más grueso que los anteriores. «Dile al patrón que la próxima vez sean más limpios». El último tenía un tatuaje. «Tuve que cortarlo yo». Don Ramón asintió sin mirarlo. Cerraron la cajuela. Volvieron a la camioneta en silencio. En el camino de regreso, el chavo empezó a temblar. «Don Ramón. Yo no quiero seguir. Quiero irme. Quiero que pare». Don Ramón apretó el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. «¿Y qué hacemos, chavo? ¿A dónde vamos?».
Volvemos a la vecindad con las manos vacías. Le decimos a la Chilindrina que ya no hay comida porque tuvimos miedo. Le decimos al Barriga que nos eche. El chavo se tapó la cara con las manos. No. Pero esto está mal. Está muy mal. Don Ramón no contestó. Solo siguió manejando. Cuando llegaron a la carnicería, el carnicero los esperaba con una sonrisa que ya no intentaba ser amable. Todo bien. Don Ramón le dio el sobre. Todo. Cobramos. El carnicero contó los billetes despacio. Bien. Muy bien. Mañana hay otro pedido. Más grande. Y esta vez van a tener que ayudar a preparar. No solo cortar. Preparar de verdad. Don Ramón sintió que el suelo se movía. Preparar. ¿Cómo? El carnicero se acercó. Bajó la voz. Hay un cliente que se puso difícil. Un tipo que debía mucho. Ya lo trajeron. Está vivo todavía. Quiere que lo hagamos. Despacito. Para que aprenda. Ustedes ayudan. Yo les doy el doble. Y un bono extra para la niña. Para que nunca más pase hambre. El chavo soltó un sollozo ahogado. No. No. Don Ramón lo abrazó por los hombros. Señor. No podemos. No eso. El carnicero los miró fijo. No pueden. O no quieren. Porque si no quieren, se van ahora. Sin dinero. Sin carne. Sin nada. Y mañana el Barriga los echa. Y pasado mañana la Chilindrina llora porque no hay ni tortilla. ¿Quieren eso? Silencio. El carnicero sonrió. Pensé que no. Mañana a las 5. Vengan listos. Y traigan trapos. Va a haber mucha sangre. Salieron de la carnicería tambaleándose. Caminaron hasta la vecindad sin hablar. Cuando entraron al patio, la Chilindrina corrió hacia ellos. Papi. Chavo. Trajeron más carne. Doña Florinda ya está cocinando. Don Ramón forzó una sonrisa. Sí, mi niña. Sí. Esa noche comieron otra vez. Todos. Doña Clotilde se quedó mirando el trozo en su plato como si le hablara. Esto no es normal. Murmuró. Esta carne tiene memoria. Kiko se rió. Ay, bruja, no seas exagerada. Pero doña Florinda no rió. Miró a don Ramón. Luego al chavo. Luego bajó la vista. El profesor Girafales carraspeó. Quizá deberían descansar. Se ven muy cansados. Don Ramón asintió. Sí. Tal vez. Pero nadie descansó. Don Ramón se quedó despierto mirando el techo. El chavo se acurrucó en su barril, temblando. Afuera, la ciudad seguía su ruido sordo. Adentro, el silencio era peor. Al amanecer siguiente, antes de que saliera el sol, don Ramón despertó al chavo. Vamos. Susurró. Hoy terminamos. El chavo lo miró con ojos grandes. Terminamos. ¿Cómo? Don Ramón no contestó. Solo tomó un cuchillo pequeño de la cocina improvisada y lo escondió en la cintura. Llegaron a la carnicería. El carnicero ya tenía todo listo. En la habitación del fondo, un hombre estaba atado a una silla. Amordazado. Con los ojos abiertos de terror. Todavía respiraba. Empiecen por las manos. Dijo el carnicero, entregándoles cuchillos grandes. Despacio. Que sienta. Don Ramón miró al hombre. Luego al chavo. Luego al carnicero. No. Dijo con voz clara por primera vez en semanas. El carnicero frunció el ceño. ¿Qué dijiste? No vamos a hacerlo. El carnicero soltó una risa seca. Entonces váyanse. Pero sin nada. Y no vuelvan nunca. Don Ramón sacó el cuchillo pequeño. No nos vamos sin pagar lo que nos debe. El carnicero miró el cuchillo. Luego sonrió. Chamaco. Mira a tu papá. Cree que puede jugar conmigo. El chavo retrocedió un paso.
Don Ramón dio un paso adelante. Devuélvanos el dinero de estos días. Todo. El carnicero se movió rápido. Sacó una pistola de debajo del delantal y apuntó a don Ramón. ¿O qué, viejo? ¿Me vas a pinchar con eso? Don Ramón no se movió. O le digo a todos en la vecindad que vendes. ¿Qué comen? ¿Qué les damos cada noche? El carnicero entrecerró los ojos. Nadie te va a creer. Tal vez no. Pero van a dejar de comprar. Y tú necesitas clientes. Muchos clientes. Silencio pesado. El carnicero bajó el arma despacio. Bien. Les doy la mitad de lo que ganaron. Y se van. Para siempre. Si vuelven. Los corto yo mismo. Don Ramón asintió. Trato. El carnicero sacó un sobre del cajón y lo arrojó al suelo. Ahí está. Ahora váyanse. Don Ramón lo recogió. Tomó al chavo de la mano. Vamos, chavo. Salieron. Corrieron. No miraron atrás. Cuando llegaron a la vecindad, el patio estaba vacío. Todos dormían todavía. Don Ramón se sentó en el escalón. Abrió el sobre. Había menos de lo que esperaban. Pero era algo. El chavo se sentó a su lado. ¿Y ahora qué, don Ramón? Don Ramón miró el dinero. Luego al niño. Ahora. Volvemos a empezar. Sin carne. Sin mentiras. Con hambre otra vez. Pero limpios. El chavo asintió despacio. Pero en el fondo, ambos sabían que el hambre regresaría. Y que la tentación también. Y que la carnicería seguiría abierta. El dinero del sobre duró exactamente 11 días. 11 días en los que la vecindad volvió a oler a tortillas quemadas, a café aguado y a silencio pesado. Don Ramón repartió lo poco que quedaba. Pagó la mitad de la renta atrasada al señor Barriga, compró arroz, frijoles y un cartón de huevos. La Chilindrina sonrió al ver la bolsa de la tienda, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Kiko se quejó de que ya no hay carne rica como la de antes. Doña Florinda cocinaba con la boca apretada, mirando de reojo a don Ramón cada vez que pasaba. El profesor Girafales dejó de traer flores. Decía que los tiempos están difíciles para todos. Doña Clotilde barría el patio más fuerte, como si quisiera borrar algo invisible del suelo. El chavo apenas hablaba. Se quedaba en su barril horas enteras, con las rodillas contra el pecho, mirando la pared como si allí estuviera escrito el porqué de todo. Don Ramón intentaba animarlo. Chavo. Ya pasó. Ya no volvemos allá. Vamos a salir adelante de otra forma. El niño asentía, pero no creía. Ninguno de los dos creía. Al 12º día el hambre regresó como un viejo conocido que nunca se va del todo. Primero fue un vacío sordo en el estómago. Luego un dolor que subía hasta la garganta. La Chilindrina empezó a llorar de noche otra vez, bajito, para que su papá no la oyera. Pero don Ramón la oía. Y cada sollozo era un clavo más en el pecho. Esa tarde, mientras el sol caía rojo y sucio sobre la ciudad, alguien tocó la puerta de la vecindad. No era el señor Barriga. Era un repartidor con uniforme gris y una caja grande de unicel sellada con cinta adhesiva roja. El remitente solo decía: regalo del buen corte. Para la familia. Don Ramón abrió la caja con manos temblorosas. Adentro había paquetes envueltos en plástico transparente. Carne. Mucha carne. Cortes perfectos, rojos intensos, sin una sola marca de quemadura o de congelación. Olía a fresco. Olía a promesa. Todos salieron al patio. Doña Florinda se acercó primero. ¿Quién manda esto?, preguntó, aunque ya lo sabía. Don Ramón no contestó. Solo miró los paquetes. La Chilindrina se acercó y tocó uno. Papi. Huele igual que antes. Igual de rico. Kiko se relamió. Vamos a asarla. Mamá, por favor. Doña Clotilde retrocedió un paso. No. No toquen eso.
Esa carne. Esa carne recuerda cosas. Pero el hambre hablaba más fuerte que el miedo. Doña Florinda tomó el primer paquete. Solo esta vez. Dijo, como si se lo dijera a sí misma. Solo para que los niños coman bien. Mañana buscamos otra cosa. Encendieron el anafre en el centro del patio. Asaron la carne. El olor llenó el aire, dulce y pesado. Todos se sentaron alrededor. El profesor Girafales llegó justo a tiempo, atraído por el aroma. El señor Barriga y el ñoño aparecieron de casualidad, con platos en la mano. Comieron. Comieron mucho. Comieron en silencio al principio, luego con risas forzadas, como si quisieran tapar algo. El chavo no comió. Se quedó parado al lado de su barril, mirando. Don Ramón tampoco probó bocado. Se sentó lejos, con la cabeza baja. Cuando terminaron, la caja estaba vacía. Todos se sentían llenos. Pesados. Contentos por un rato. Esa noche don Ramón no durmió. Se sentó en el escalón y esperó. Sabía que vendría. A las 3 de la mañana oyó pasos. Pesados. Lentos. El carnicero apareció en la entrada del patio, solo, con el delantal limpio esta vez. Llevaba un cuchillo grande en la mano derecha, colgando como si fuera una extensión de su brazo. Don Ramón se levantó despacio. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. El carnicero sonrió. La misma sonrisa de siempre. Vine a cobrar. No con dinero. Con trabajo. Tú y el chamaco se fueron sin terminar el último pedido. Eso cuesta caro. Don Ramón miró hacia el barril. El chavo estaba despierto, asomado, con los ojos muy abiertos. No vamos a volver, dijo don Ramón. Ya no. El carnicero dio un paso adelante. Todos vuelven. Cuando el hambre aprieta, todos vuelven. ¿Y si no? Bueno. Hay otras formas de pagar. Don Ramón sacó el cuchillo pequeño que había guardado desde aquella mañana. No te acerques. El carnicero rió bajito. ¿Vas a defenderme con eso, viejo? Tú y el niño flaco. El chavo salió del barril. Temblaba, pero caminó hasta ponerse al lado de don Ramón. No nos vamos a ir con usted, dijo el niño con voz que apenas salía. Aunque tengamos hambre. Aunque duela. El carnicero los miró a los dos. Luego miró el patio oscuro, las puertas cerradas, las ventanas apagadas. Nadie va a ayudarlos, dijo. Están solos. Como siempre. Don Ramón levantó el cuchillo. Tal vez. Pero no vamos a ayudarte a ti nunca más. El carnicero suspiró, como si estuviera cansado. Última oportunidad. Silencio. Entonces el carnicero se movió. Rápido. El cuchillo grande bajó en un arco limpio. Don Ramón empujó al chavo hacia un lado. El filo le abrió el pecho de lado a lado. Cayó de rodillas, con un gemido ahogado. La sangre salió caliente, oscura, empapando el suelo. El chavo gritó. Don Ramón corrió hacia él, pero el carnicero lo agarró por el cuello. Lo levantó como si no pesara nada. Tranquilo, chamaco. No va a doler mucho. El niño pataleó. Lloró. Gritó el nombre de don Ramón una y otra vez. Don Ramón, desde el suelo, estiró la mano. Tocó el pie del niño. Chavo. Corre. Corre. Pero ya no había dónde correr. El carnicero arrastró al chavo hacia la salida. El niño se resistió hasta que el filo le rozó la garganta. Entonces se quedó quieto. Esa misma noche terminaron el trabajo en la carnicería. Rápido. Limpio. Profesional. Al día siguiente, una nueva caja llegó a la vecindad. Más grande. Más pesada. El repartidor la dejó sin decir nada. Doña Florinda la abrió. Todos miraron. Adentro había 2 paquetes grandes. Uno decía para la niña. El otro para el patio. La Chilindrina se acercó primero. Abrió el suyo.
Vio la carne. Vio el tamaño. Vio el color. Y entendió. Soltó un grito que no parecía humano. Doña Florinda se tapó la boca. Kiko se echó a llorar. El profesor Girafales se santiguó. Doña Clotilde murmuró: ya lo sabía. Ya lo sabía. El señor Barriga miró la caja y retrocedió. Esto no puede ser. Pero el hambre ya estaba ahí. Otra vez. Más fuerte que nunca. Comieron. Comieron en silencio. Comieron con lágrimas. Comieron porque no había otra cosa. Comieron porque el vacío era más grande que el horror. La Chilindrina comió el pedazo que le habían dejado. Mordió despacio. Cada bocado sabía a sal y a hierro y a algo que nunca podría olvidar. Después de esa comida nadie volvió a hablar del tema. Nadie miró a los ojos de los demás por mucho tiempo. La vecindad siguió existiendo. El señor Barriga siguió cobrando renta. Doña Florinda siguió regañando a Kiko. Doña Clotilde siguió barriendo. El profesor Girafales siguió visitando. Y la Chilindrina se fue a vivir con una tía lejana y jamás volvió. Pero el patio nunca volvió a oler igual. Y cada vez que alguien cocinaba carne, todos bajaban la mirada. Y cada vez que alguien tenía hambre, recordaban que a veces el hambre gana. Y que cuando gana, se come todo. Incluso lo que más se quiere. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.